Fanáticos de la lucha libre, yo soy Alessandro, una vez más reportándome para MDA y el día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña un gran narrador, un gran comentarista, pero sobre todo un gran conocedor sobre el tema de la lucha libre. Hoy nos acompaña Andrés Pérez Sustait. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente, mi querido Pato, aquí disfrutando de una buena charla. Excelente. Pues Andrés, primero que nada quiero agradecerte por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros y darte el espacio para esta entrevista. ¿Qué te parece si comenzamos con las preguntas? Como gustes, de una vez, vámonos, Recio. Venga. Bueno, me gustaría saber cómo iniciaste en los medios de comunicación. Yo me inicio desde niño, pero para mí mismo escribía en revistas, inventaba carteles, dibujaba luchadores. Pero ya en un medio de comunicación, a los 17 años, diciembre de 1979, empiezo a escribir para la revista Arena de Box y Lucha, que era de circulación nacional. Ujú. Ahí mandaba mis cartitas, resultados de la Coliseo, Monumental, Arenas Chicas, así empecé. Excelente. ¿Y nos puede comentar por qué lo conocen como la enciclopedia de la lucha libre? Fíjate que la primera persona que me dijo ese nombre tan bonito, que no sé si lo merezca, pero lo disfruto, fue Rómulo Lozano, Rómulo Lozano. en multimedios en la década de los 90. Y últimamente mi querido Latin Lover. Excelente. ¿Qué lo inspiró a dedicarse a la crónica y el comentario de la lucha libre? Fíjate que siempre me gustó mucho, traigo esa pasión desde niño de dibujar, hacer carteles, inventaba columnas, comentarios para mí mismo. Si un día vas a mi casa, vas a ver mis libretas que tengo llenas de material. Yo no sabía que todo eso me iba a servir para más adelante. Cuando empiezo a escribir en Arena de Box y Lucha, pues yo era muy feliz viendo mis notas ya publicadas. Ya no pude salirme de ese medio. Vino otra revista, otro periódico, luego vino la radio, luego la televisión y ya me fui. Pero siempre disfrutándolo. Excelente, Andrés. ¿Nos puedes comentar cuál fue tu primera entrevista y con qué luchador fue? Bueno, yo tuve una enfermedad nerviosa que me hacía ser muy tímido. Entonces yo nomás escribía y mandaba en revistas, periódicos, no me animaba a acercarme a los luchadores. Ujú. Ya hasta que entro a radio, empiezo a despertar, a despejarme ya. Me ayudó mucho la radio, bastante, RGL Deportiva. Era otro mundo. Llegué bien nervioso, se me fueron quitando los nervios. Me hice una cámara, una grabadora de mano, pero al mismo tiempo en la radio me iba desenvolviendo. Ujú. Y a la pregunta que me haces, yo considero que mi primera entrevista fue con el Supremo, Supremo. el gran Salvador Cueva Ramírez, que en paz descanse, un luchadorazo, que fue Mister México. Y ahí lo entrevistamos como por ahí del 9, 10 de enero de 1992. Y yo entré a RGL Deportiva en diciembre del 91. Ujú. Entonces, está entre Supremo y Panterita de Ring. Yo me acuerdo que fueron los primeros. Excelente. Oye, Andrés, ¿recuerdas la primera lucha que viste por primera vez y sabes dónde fue? ¿Recuerdas dónde fue? La primera lucha que yo vi estaba muy chiquitito, tendría unos 5 o 6 años, fue por televisión. Ujú. Transmitía desde Coliseo, un canal aquí de Monterrey, que ahora es Televisa. Y estaba el arquitecto Benavides de ayudante del tío Rodolfo, un gran cronista, don Rodolfo Guzmán, igual que el Santo, así se llama. Para que la gente lo ubique al tío Rodolfo, le decimos el tío porque tuvo un programa infantil al lado de Teresita, una niña muy hermosa que ahora es Erika Buenfil. Ok. Entonces el tío Rodolfo grababa de Coliseo y yo veía luchas por televisión. Lo que yo me acuerdo es que estaban golpeando mucho a mi queridísimo Dorrell Dixon, un atleta jamaiquino de un físico impresionante. Lo estaban golpeando, lo amarraron con las cuerdas, lo golpearon, le mordieron hasta las orejas y yo estaba muy enojado. Pero creo que esa fue la primera lucha que yo vi. Excelente, gracias por compartirnoslo, Andrés. ¿Nos puedes contar la anécdota y de cuando anunciaste la lucha libre por primera vez en la Plaza de Toros Cadereyta y en la Arena Coliseo? ¿Recuerdas cuáles luchas fueron? Fíjate que no recuerdo de momento las luchas, lo voy a investigar, pero me sorprendes porque ¿cómo estás enterado que mi primera vez que anuncié fue en Cadereyta? Escondido allá en gradas porque yo tenía mucho miedo, o sea, era muy tímido. Y el que me invitó a anunciar, se lo agradezco hasta el cielo, el señor Sergio Romo. Andresito, quiero que anuncie. Ya estaba yo en radio, pero yo tenía temor de estar ante la gente anunciando. Es diferente. En la cabina estás encerrado. Como anunciador tienes que estar ante el público. Entonces le dije a Romo, ¿dónde están las bocinas? Allá, mero arriba. ¿Puedo anunciar de ahí? Sí. Ah, pues ya.
Ahí escondidón, empecé a anunciar luchas en Cadereyta. Excelente, Andrés. ¿Cuál ha sido el momento más memorable que te ha tocado vivir en la lucha libre? Pues son bastantes, bastantes. Cuando me tocó la lucha de máscaras de solitario Doctor Wagner, la de L.A. Park contra Pirrot, la de Rayo de Jalisco contra Blue Demon. Y de niño disfruté mucho, bueno, me emocioné bastante con una batalla muy fuerte de Ciclón Velo Jr. contra Lee Chang, de máscara contra cabellera. Okay. Esa fue como en el 79. Ya tiene rato. Sí, ya tiene rato. Gana Beto Veloz y conocimos a Lee Chang, que era el maestro César Silva. Pero son bastantes luchas, ¿eh? Me gustaría hacer una lista de las 10 más conmemorativas, a ver qué hacemos. Excelente. Andrés, vemos que hoy en día tal vez la lucha libre mexicana se está perdiendo un poco de lo que antes era el boom. ¿Tú cómo has visto la evolución de la lucha libre mexicana? ¿Cómo te gustaría verla en un futuro? Yo disfruté la lucha libre que era de otra manera muy distinta a la de ahora. A mí me sorprende que en México, siendo la catedral, ya no hay sangre, ya no hay pasión. Veo las luchas muy buenas, ¿verdad? Son buenos atletas todos, pero no encuentro esa pasión que yo disfrutaba. Hay piques y no se sangran y no sé, es diferente, o sea, es diferente. Aquí todavía veo eso en el Arena Jaguar, en el Mezquital. O sea, lucha de apuesta deben de rompérsela. Sí, eso es lo que estoy viendo. Son buenos encuentros, pero yo no encuentro esa pasión que te digo. Estoy viendo que ya los rudos y los técnicos ya se revuelven muy fácil. Tú y yo hacemos pareja y luego mañana nos programan de rivales. Y luego hay un pique y luego los juntan y es una cosa que no puedo entender y que le está dando en la torre a lo que es la esencia de la lucha libre. Excelente, Andrés. ¿Nos puedes comentar qué luchador para ti consideras que, luchador o luchadora consideras que ha dejado un gran impacto en la historia de la lucha libre mexicana? Para mí son bastantes, pero te puedo mencionar así de entrada al maestro de maestros, don Rolando Vera, creador de Rayo de Jalisco, de Blue Demon, de René Guajardo, de muchos. El gran maestro fue campeón mundial medio, inauguró la Arena México, fue superestrella, vivió mucho tiempo, forjó a muchos atletas y su estilo era muy depurado, muy fino, era lo más científico que puede haber, Rolando Vera. Pero ahí te va, son muchas cosas, ¿eh? Y Chica de Arabia lo sabe, o sea, para ser luchador, aparte de la técnica, o puede ser rudeza, y también está la personalidad y cómo le caes a la gente. Hay luchadores muy buenos que no embonan con la gente, que no conectan. Entonces es un cúmulo de cosas, Pato, que debe de reunir un luchador. Okay. Yo te puedo decir, el más carismático, el más idolatrado, pues el Santo. El ídolo del pueblo, el Rayo de Jalisco. El ídolo de la raza, el Solitario. El más científico, Rolando Vera. Excelente, gracias por Sí. compartirnoslo. ¿Qué desafíos se te han presentado como comentarista en el deporte que es tan apasionado para ti? ¿Se te han presentado pues alguna adversidad, algún contratiempo, algún desafío como comentarista? Fíjate que desgraciadamente o afortunadamente todo ha sido, yo siempre he dicho que estoy bendecido, las cosas se van dando. A veces pasas por mal trago, pero ya viene otra cosa mejor. Esto yo lo viví en el año 2003 cuando dejo Multimedios. No me gustó la manera en que me echan para afuera, pero ya me estaba esperando TV Azteca con los brazos abiertos y ahí disfruté bastante la lucha libre de nuevo. Sí, entonces siempre, y te doy este consejo a ti y a toda la gente que está viendo, siempre que hay una problemática así fuerte, un desasosiego, es porque viene algo mejor. Digo, a mí me ha pasado eso y es muy grato. Sí. Excelente. Como mencionas ese gran consejo, ¿tienes algún otro consejo para los jóvenes que se quieren dedicar al periodismo, a ser comentaristas, a ser narradores? Pues entregarse en cuerpo y alma. Si voy a entrevistar a un elemento, tengo que saber quién es ese elemento, tengo que saber su historial. Ahorita no se batalla con la Wikipedia, pero yo recomiendo mejor acercarte a luchadores de antes y hacerles preguntas, y son los que te robustecen mucho. Yo me acerqué mucho con el Vasco, Buldo Villegas, Rubén Juárez, Sergio Romo, y es gente que me fue pues llevando, ¿verdad? Sí. Para Andrés Pérez, ¿qué representa, qué significa la lucha libre como parte de la cultura como parte de la cultura mexicana?
representa mucho, está en todas partes, gente como Carlos Monsiváis, que fue un intelectual maravilloso, gente como Ricardo Rocha, que también ya está en el cielo, gente muy preparada, ha volteado a ver la lucha libre y eso a mí me llena de gusto. Pintores, escritores, intelectuales, han volteado a ver la lucha libre y la tienen en un buen concepto y eso a mí me agrada bastante. Excelente. Andrés, ¿nos puedes comentar de qué trata el movimiento Lucha por la Cultura? Bueno, ese movimiento lo inicia Guillermo Gómez, el ingeniero Memo Gómez, a raíz de que nos acercamos con Arnulfo Vigil, que era un editor, un gran periodista, un gran intelectual ya fallecido, y nos empezamos a involucrar en eso de platicar con otro sector de gente que también les gusta la lucha libre. Ujú. Te voy a contar algo muy chistoso. Memo hizo una función en las afueras del Mezquital y había puro intelectual ahí sentado. Ujú. Y el que estaba referiando, yo lo anuncié como el más ignorante, era el referee Charmín. Este, fue algo muy grato, o sea, tener toda esa gente ahí en el deporte del Pancracio. Hicimos libros. Arnulfo Vigil sacó el primer libro del Estado de Nuevo León de lucha libre, sin límite de tiempo, crónicas de lucha libre. Esto fue por el año 2011 más o menos. Y ya de ahí se vino, como decía mi papá, una churrutera de libros. Yo hice 4, Memo hizo otro, Vero Lazos hizo otro, Gerardo Castro, hicimos muchos libros. Fíjate. Oye, ¿y nos puedes contar acerca de la revista La Reinera? Esa revista fue idea de Memo y Arnulfo Vigil, la revista Luchística Cultural. Esa no se ha extinguido, todavía, ya últimamente no sale, pero no se ha acabado. Y ahí mezclamos la lucha libre con la cultura. Vamos a exposiciones, vamos a presentaciones de libros, a todo tipo de eventos culturales y los combinamos ahí con la lucha libre. Oye, Andrés, de todas las entrevistas que has hecho, ¿cuál ha sido la que más impacto ha tenido en tu vida? Pregunta muy difícil, pero las de más impacto fueron luchadores de la vieja guardia. Entrevistar a War Rubinsky, a Rolando Vera, Carlos Moreno, a Don Ciclón Veloz, el papá, fue algo maravilloso. Y les aprendes mucho y el tamaño de gente que estaba uno entrevistando, muy comprometedor, pero al mismo tiempo yo ya estaba más o menos preparado, sabía de con quién estaba hablando. Sí. Muy bien. ¿Nos puedes decir para ti qué representa el licenciado Carlos Elizondo? Bastante. Yo aprecio, admiro a todos los promotores, promotoras de mujeres, porque ayer fue el Día de la Mujer, 8 de marzo. Quiero recordar a la señorona Lila Cavazos, a la cual le debo bastante. Ella me dio la oportunidad de anunciar por vez primera en la Arena Coliseo. Ujú. Me acuerdo de doña Juanita Estrada, allá por el ranchito. Y hay mujeres que están actualizadas, como la hija del doctor Cantú, Roxana. Otra niña que estaba en el Consejo Mundial, Sofía Alonso. Así son varias. Pero de los promotores que me preguntas en específico por iniciado Carlos Elizondo, que también le debo mucho. Él hizo grandes cosas en la Monumental Monterrey y luego en la Arena Coliseo también. Fue un señorón que a mí me apoyó mucho, siempre. Y ya en lo personal fue un gran amigo. Muchas gracias por compartirnoslo. ¿Nos puedes contar tu anécdota de la función de Máscara versus Máscara del Solitario versus Dr. Wagner en la Monumental de Monterrey? Bueno, fue una lucha maravillosa. La anécdota que te cuento es que en ese tiempo, hablamos de diciembre de 1985, yo trabajaba para Jesús Vega, licenciado Jesús Vega, que estuvo a punto de ser gobernador de Tamaulipas, para la revista Coliseo 2000. Y yo traía mi gafete, Ujú. pero no lo quise utilizar porque tenía miedo que no me dejaran pasar. Era una lucha muy importante, compré mi boleto, pero me quedé dormido, porque Ajá. yo trabajaba en la judicial de noche y ya tenía muchas desveladas y me apaniqué cuando me despierto el domingo y veo que ya era muy tarde y me voy corriendo a la Monumental. No podía pasar. Ujú. Estaba el tumulto afuera, ya no había cupo y toda la gente que estaba afuera eran cientos de personas, querían tumbar la reja y no me dejaban pasar. Y afortunadamente un gran luchador llamado Romano García y los Corso gritaron, ¿quién trae boleto? Y lo enseñé y me abrieron paso. Pero no cabía adentro, se batalló mucho. Lleno espectacular, ¿eh? Esa anécdota la tengo muy grabada y ya la lucha, pues, maravillosa. Muchas gracias por compartirnosla. ¿Nos puedes contar cómo Andrés Pérez se prepara
antes de narrar para un evento de lucha libre? ¿Hay algún ritual, hay algo, algún ejercicio o algo que Fíjate hagas para antes que de lo presentar? único que hago es que yo memorizo los carteles y luego ya voy viendo qué es lo que hay en cada muchacho, en cada trayectoria. Si no conozco al muchacho, me le acerco y le pregunto quién fue tu maestro, dónde vienes. Le hago dos, tres preguntas para meterlas a la narración. ¿Ok? Ese es el estilo que yo he agarrado. No me concreto a estar narrando lo que pasa en el ring, sino que trato ahí de vestir con anécdotas, con datos. ¿Ok? Sí. Muy bien. Y para ti, ¿qué diferencias hay entre la lucha libre mexicana a otras luchas de otras partes del mundo, ya sea lucha libre americana, Pues yo he japonesa y así? visto luchadores alemanes, norteamericanos, japoneses y yo me quedo con la mexicana, Ujú. porque la mexicana reúne muchas cosas. El talento, el quehacer luchístico, el interactuar con la gente, que eso nada más aquí se vive. O sea, aquí una vez fue Lola González a Japón y regresó y dijo triste, cómo extrañé las mentadas de madre. Sí. Sí. ¿Alguna vez has tenido que manejar alguna situación incómoda al aire y cómo lo hiciste? Hay una situación bastante incómoda que nunca la he revelado. Te la voy a decir en exclusiva. Fue en el año 2001 más o menos. Sí, fue 2001. Tú recordarás cuando Universo 2000 masacró al perro guayo en lucha de máscara contra cabellera, Ajá. que le aplicó un martinete y lo mandó al hospital y lo rapó. Ok. Universo. En agosto de ese año 2001 viene el perro guayo a la Coliseo con un collarín para un homenaje. Ujú. Yo notaba en ese tiempo que yo como que no le caía muy bien a Bestia Salvaje. Ok. Después te platico más a profundidad de eso, pero en esa función estaban todos los luchadores arriba del ring, señor Perro Guayo muy conmovido al punto de llorar, Diana la Cazadora con un montón de flores y todos los estrellas. Y yo con varios micrófonos, porque era el micrófono local, estaba lleno la Coliseo, y el micrófono de Multimedios, el de Canal 12. Y ahí estoy con los micrófonos dando mi discurso sobre el perro guayo, el perro muy conmovido. Y después siento que me mete, no sé si fueron 3 o 4 Ujú. dedos, que le va a dar envidia a Chica de Arabia, acá por donde la espalda pierde su nombre decente. Oye, imagínate, y las cámaras frente a mí, ¿qué haces? Es una situación fuerte. Yo nada más le hice poquito así, ¿verdad? Entonces, volteo así tantito de riojo y veo a Antifaz atacado de la risa, pero le hacía así porque el momento era el homenaje para el perro guayo. Ajá. Daba la impresión que Antifaz estaba llorando, pero no, estaba carcajeando. Total, que ya cuando termina el momento ese tan incómodo, pues ya los aplausos para el perro, se va el perro, todos, y resulta que era Bestia Salvaje. Ok. Fue muy incómodo, pero ya después me da mucha risa. Le digo a Mario Payán, que aquí estaba en Monterrey, oiga, con perdón tuyo, le digo, ya ni la chinga Bestia, hombre, lo que me hizo. Y dice Payán, me dice riéndose, ya te lo ganaste. Ah, Y luego yo no entendía, le digo, no, no, lo que me hizo no tiene nombre. Y sepa ya, no, entre más pesada esté la broma de un luchador, es que ya le caíste bien. confianza, Más, o sea, en ese momento nació una gran amistad con la bestia. Al último me lo topo, se acaba la función y se me queda viendo riéndose, pero una risa así bonita, ¿no? Amable, ya no era aquel bestia que me miraba feo, ya había cambiado. Me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue? Le digo, no, hombre, se la bañó, oiga. Y nos reímos bastante. Excelente anécdota, muy chistosa. Gracias No, por cuando muere compartirla. la bestia yo lo sentí bastante. Muchas gracias. Yo hasta le lloré porque pues se fue muy joven, mi querido Juan Manuel Carrillo, Rodríguez Carrillo, bestia salvaje. Pero te digo, como que yo le caía mal al principio y no sé cómo estuvo que me lo fui ganando y pasó ese detalle, y fue muy chistoso, incómodo en ese momento. Excelente. Andrés, ¿nos puedes contar sobre la emotiva entrevista que la realizaste a Héctor Garza sobre su problema en Estados Unidos? Por el problema de medicamentos. Bueno, yo le hice varias entrevistas a Héctor, tanto con grabadora para revista como en RGL Deportiva. No sé si quieras la de TV Azteca o la de RGL Deportiva, porque fueron varias. RG La Deportiva. La de RGL Deportiva fueron varias, pero hay una muy chistosa de que estábamos criticando a Héctor Garza, porque se había dejado de la barba, el bigote, el pelo largo. Y te voy a ser franco, necesito oír la grabación, porque yo no me acuerdo si fui yo
si fue don Julio Roque o alguien que habló por teléfono. Alguien empezó a criticar a Héctor, que no se parecía a su papá, porque el papá siempre con su pelo cortito, rasuradito, y que dónde estaba el legado. Entonces yo me engancho y también empiezo a criticar a Héctor y don Julio también, y se hizo un relajo. Sí. Y toda la gente hablando a RGL Deportiva para tirarle a Héctor. Y ya como a la media hora me dice el de controles, aprovechando un comercial. Ahí te hablan, güey. Y volteo y por el vidrio veo a Héctor Garza que llega a una motocicleta. Bien enojado. Bien enojado. Y ya se mete Héctor al programa. Hombre, ¿qué traen conmigo? Cabrones, me están tirando mucho y que no sé qué. Y pues a mí me sirvió mucho. Le digo a la gente, señoras y señores, estamos hablando del cambio radical de Héctor Garza, para bien o para mal. Aquí está Héctor Garza. Y ya Héctor dio su versión, ¿verdad? Pero ese momento fue muy simpático, llegó muy molesto el querubín, me acuerdo. Lo recuerdo con mucho cariño. Le dimos la oportunidad que diera su versión. Okay. Ya la de TV Azteca fue muy diferente porque Héctor tuvo un problema en Estados Unidos que fue a dar a la cárcel injustamente. Y cuando yo lo entrevisto para TV Azteca, lo cuestiono de ese problema y Héctor empezó a llorar bastante. Te das de cuenta que yo parecía ahí psicólogo y Héctor llore y llore y hablando de todo lo que pasó, lo que sufrió. Fue muy injusto. Siempre ha habido ese problema en Estados Unidos, ese racismo, ese odio hacia los mexicanos. Y recuerdo que después de la entrevista me encontré a Humberto Garza, al señor, y me dio las gracias. Eso lo traigo aquí en el corazón. Dijo, gracias a ti y a TV Azteca porque mi hijo andaba bien apachurrado con eso. Pero con la entrevista que le hiciste, él lloró, él se desahogó. Y eso le ayudó bastante. Muchas gracias por compartirnos. Andrés, ¿qué importancia tiene el comentarista en la experiencia del espectador? La diferencia. Sí. No, la importancia. La importancia del aficionado. ¿Qué importancia tiene el comentarista en en la experiencia del espectador al ver una lucha libre? No, pues bastante. Yo creo que mucha, porque los espectadores, así como tienen de ídolos a los luchadores, van agarrando también de favoritos a los anunciadores, a los narradores. Y yo creo que es un papel muy bonito, muy comprometedor el que tenemos. La gente va diciendo, va escogiendo a su comentarista favorito, a su narrador. Yo te soy franco, a mí me fascinaba escuchar cómo narraban el Rudo Rivera y Doctor Morales. Yo no sé por qué los separaron. Disfrutaba yo mucho cómo anunciaba Mucha Crema, don Armando Gaitán, el señor Don Vitorino. Y yo no sé la gente qué concepto tenga de mí, pero te vas haciendo así como de la familia. ¿Sí? Yo te voy a contar una anécdota muy sabrosa que me pasó aquí en Quince Arena. Estaba en primera fila Hugo del Río. Es el papá de todos los periodistas, una persona muy importante, un intelectual, maestro de Héctor Benavides. Y él hizo un escrito sobre lo que estaba viendo, muy diferente a lo que escribo yo y todos. Y escribe su nota y Memo la publicó en La Reinera. Okay. Donde Hugo de Río pone ahí en un pedacito de lo que escribe, dice, llega el anunciador, Andrés Pérez, sube al cuadrilátero, empieza a dar su verborrea ahí, sus palabras. Y un aficionado que estaba a mi lado le dice a otro, mira, ese es Andrés, sabe mucho. Y lo escribe don Hugo, y para mí fue muy gratificante que ese señor escribiera eso, ¿verdad? Pero te digo, el espectador va agarrando partido. Okay. Va agarrando su partido y es muy importante lo que haces arriba del cuadrilátero. Hay que estar bien vestidito, hablar lo mejor que se pueda. Oye, Andrés, ¿y cómo manejas las críticas del público y de los fans en la lucha libre? No, pues fíjate que estoy acostumbrado. Al principio sí me calaban mucho en RGL Deportiva, en Llaves y Candados, cuando hacían críticas yo me enojaba mucho y poco a poco me fui dando cuenta que es parte de la vida, que es parte del trabajo, que te ayuda más una crítica que un elogio. Okay. Te ayuda más. Yo checo la sugerencia, los comentarios de la gente y les agradezco mucho, pero aprovecho más lo que son las sugerencias. Sí. Hace un rato nos comentaste de cómo te gustaría ver la lucha libre en un futuro, pero ¿cuál crees que sea el futuro de la lucha libre mexicana? O sea, actualmente, ¿qué crees, qué pronosticas que viene?
La lucha mexicana es muy bonita, muy agradable. Yo la sigo disfrutando, sigo yendo a las arenas. Yo creo que para que mejore no tiene chiste. Es nada más de que los promotores hagan una lista, técnicos rudos y respetarlo. O sea, si yo pongo a este contra este, no los voy a poner a la otra semana de compañeros. Los promotores hacen mucha falta que estén viéndose unos a los otros, que haya una comunión. Porque yo aquí en Monterrey que un promotor pone una pareja y el otro promotor los pone de rivales. Okay. Y este promotor pone un luchador en la primera y aquel en la estrella. Entonces deben de respetar eso, los niveles no deben de perderse. Debe haber primera, segunda, tercera, cuarta y respetar. No poner un luchador en la primera, luego en la tercera, luego en la estrella. O sea, eso le resta mucho mérito a la lucha. Se puede remediar. Te voy a platicar algo rapidito. Cuando muere la señora Lila, queda el licenciado Carlos Elizondo, de todos mis respetos, a cargo de la Coliseo como promotor. Y yo recuerdo que el licenciado Elizondo, a mí siempre me dijo licenciado. Me decía, oiga, licenciado, hazme una lista, Kelly, de los que están trabajando con la señora Lila, quiénes son y los que puedan entrar conmigo. Y yo la hice con mucho gusto. Es la única vez que un promotor ha tenido esa amabilidad, esa confianza. Entonces yo saqué una lista. Estrellas técnicos locales, rudos locales, estrellas. Semifinales. ¿Quién puede ir en la tercera? ¿Quién en la segunda? ¿Quién en la primera? Eso lo quiero volver a hacer para publicarlo en mi Facebook, a ver si lo agarran los promotores y pedir a los luchadores que respeten su estilo. Si tú eres técnico y te va a dar trabajo Mario de Anda, que tú le digas, yo soy técnico y me va a poner como técnico, por favor. Eso hay que respetarlo mucho, es lo que te puedo decir. Yo creo que no tiene mucha ciencia arreglar ese aspecto. Muy bien, y para usted, ¿qué papel juegan las plataformas digitales, las redes sociales actualmente en la lucha libre? No, fíjate que es un papel muy importante para mí, que vengo de revistas, periódicos, radio, televisión. Hice revistas, hice libros, llevo 4 libros. Y la red social, al principio yo no le hacía mucho caso, pero ahora estoy enamoradísimo porque haces un comentario en el Facebook y apenas estás terminando y ya está la gente, me gusta, o te hacen un comentario. Es instantáneo esto. Y yo veo Latin Lover, el poder de convocatoria, me quedo impresionado con la cantidad de vistas que tiene. Entonces esto llegó para quedarse, está muy fuerte. Hace rato nos comentaste cuál fue tu entrevista que más impacto tuvo en tu vida, pero nos puedes comentar ahora cuál encuentro con algún luchador haya marcado y haya impactado de esa forma. Son bastantes. Hay uno bueno, las de apuesta ya te las dije, las de máscaras contra máscaras, cabelleras, pero también ha habido luchas, acuáticas les llamo yo, cuando se viene un aguacero muy fuerte y los luchadores siguen batiéndose arriba del ring, en medio del agua. Pero a tu pregunta, hay una lucha de campeonato que me gustó mucho, 1995, Monumental Monterrey, Satánico, campeón con Héctor Garza Retador. Esa lucha no tuvo vuelos hacia fuera del ring. Héctor era muy espectacular, no hizo nada de vuelos. Satánico lo agarró en su estilo, puro ras de lona. No hubo salidas fuera del ring. Terminaron bien cansados. Entrevisté a Satánico después del encuentro, lo felicité. A Héctor también, una gran lucha. De esas luchas hacen falta. Además de esa lucha, si pudiera revivir algún momento histórico en la lucha libre, ¿cuál sería y por qué? Que yo no haya vivido. No, pues son bastantes. Me hubiera gustado estar en la primera función de Don Salvador Luterot el jueves 21 de septiembre de 1933. Implanta la lucha libre Don Chava Luterot. Me hubiera gustado que alguien grabara para la televisión, pero era la primera función, no se conocía la lucha libre aquí en México, entonces ahí en la Ciudad de México. Pero me hubiera encantado estar en esa primera función, saber si vendían gorditas afuera, cómo era la iluminación, si había micrófono, quién anunció, cuántas caídas eran. O sea, me hubiera encantado ver esa función, me hubiera gustado estar, y no porque sea morboso, a lo mejor sí lo soy, me hubiera gustado estar cuando Murciélago Velázquez le sacó un ojo a Merced Gómez de una patada a la Filomena. Dicen que el público estaba aterrorizado y que muchos salieron corriendo de la arena porque el ojo estaba colgándole a Merced Gómez. Fue algo aparatoso, accidentado. Me hubiera gustado verlo. Me hubiera gustado estar en la lucha del 7 de noviembre de 1952
el Santo contra Black Shadow, de máscara contra máscara. Y lo principal, me hubiera gustado estar en Coliseo el 23 de octubre de 1955, cuando se inaugura este recinto que tenemos aquí muy cerca, con 5 grandes encuentros. Excelente, gracias por compartirnos ese dato. Oye, Andrés, ¿nos puedes platicar qué opinas de las payasiluchas? Yo las odio. Yo estuve un buen tiempo tirándoles, atacándolas a través del periódico El Tren y donde podía. Hasta estaba una palabra fuerte. Yo decía, las estúpidas luchas fuera del programa. Después ya me fui relajando, pero eso le hizo mucho daño aquí a la ciudad de Monterrey. O sea, yo admiro mucho, soy franco, yo admiro bastante, quiero mucho a Mario Besares, a Pato Zambrano, al Papirri, al Payaso Regalito, a Niurka, a Liz Vega. Ya no les sigo porque son muchos. Los admiro bastante. Quisiera verlos arriba de un ring, pero haciendo lo que ellos saben. Rebanándola, contando chistes, haciendo un bailable, pero no luchando. Eso no puede ser. Si me suben a mí a luchar o a ti, pues se cae todo. Dice la gente, no, pues la lucha es pura mentira. Mira, está luchando eso le hizo mucho daño a la lucha libre. No sé hasta qué grado de culpa tengan ellos o la persona que organizó. Hay luchadores que se prestaron. Hay comentaristas que a lo mejor no supimos llevar esto, sacarlo de la jugada, no sé. Pero sí, hicieron mucho daño. Bien. ¿Qué representa para usted Ernesto Chavana como amigo? ¿Y le llegó a comentar algo sobre este tema que le comento de las payasiluchas? Ernesto Chavana es un gran amigo, así lo tengo yo catalogado. No sé si él a mí, yo lo veo como un gran amigo, un gran compañero de RGL Deportiva. Cuando yo entré a RGL Deportiva, ya estaba Chavana y tenía mucha popularidad, tiene un gran carisma. A mí no me gustó cuando subió a luchar contra Papirri. Tuve que narrarla, me dolió bastante y la manejé en forma cómica, chusca. Estuve repitiendo yo mucho que no era lucha profesional, que era algo fuera de programa. Y ahí sí tuvieron la gentileza de anunciarla como fuera de programa. Pero yo a Chavana lo respeto y pues lo aprecio mucho. Excelente. Andrés, ¿cómo definirías la vieja escuela de la lucha libre y quiénes son algunos de los luchadores que la representan en tu opinión? La vieja escuela, pues es la que sentó las bases. Son luchadores que se la partieron. Son luchadores que dejaron ahora sí que sangre, sudor y lágrimas. Muchos terminaron con la frente destrozada. Otros casi pierden la razón. Otros pierden el sentido. O sea, me refiero a que, por ejemplo, Rolando Vera no escuchaba bien. Producto de tantos candados, vete a saber. Muchos luchadores con los dedos ya torcidos. Artritis, muchas cosas que te deja la lucha libre. Entonces, por respeto a toda esa gente, el luchador actual debe echarle muchas ganas y entregarse al 100%. Hay muchos luchadores que murieron. A lo mejor no arriba del ring. René Bojardo murió de cáncer. ¿De dónde le vino el cáncer? Héctor Garza muere de cáncer. Médico asesino igual. ¿De dónde vino ese cáncer? ¿Algún mal golpe? Entonces, toda esa gente merece un respeto desde los años 30, los primeros. Son los que sentaron las bases. Oye, Andrés, y si pudieras narrar la lucha de tus sueños, ¿qué luchadores serían protagonistas? ¿Y a quién te gustaría ver en esa lucha? Pues a mucha gente me hubiera gustado ver a Tarzán López. Yo de niño inventaba luchas, yo ponía a Tarzán López, Enrique Llanes contra Solitario Aníbal. Pero si lo manejamos de manera lógica, me hubiera encantado ver a Tarzán López contra el Santo, campeonato mundial medio. Que esa vez Tarzán López le ganó al Santo en 2 al hilo, fue humillante para el profe. Me hubiera gustado ver a Blue Demon contra el Santo, campeonato mundial welter. Me hubiera gustado ver cuando Enrique Llanes inventa la cerrajera para quitarle a su quesito el campeonato mundial medio. Esas luchas marcaron una época. Es una lástima que la televisión no tenía mucha entrada en ese tiempo. Sí, se perdieron muchos encuentros así, pero así se dieron las cosas. Oye, Andrés, ¿qué opinas del uso de movimientos prohibidos o polémicos en la lucha? Pues hay movimientos que son como analogía de lo sexual, algo así, ¿verdad? Pero yo pienso que la misma gente lo va pidiendo. O sea, mira, hace poco me preguntaron a mí, ¿quién fue el primer exótico que dio un beso? Ay, que me pusieron a pensar, dije, bueno, Lalo el exótico, Califa no. Greco y Sergio, creo que Sergio en Japón besó un japonesito y allá la gente no grita, esa vez gritaron, papá.
Pero yo al primero que yo vi, que me acuerde, fue Rudy Reina. O sea, esto fue evolucionando mucho. Esos movimientos que tú dices, posiblemente la gente los pida, ¿verdad? Les agrade, porque va cambiando también el público. Todo va cambiando. Yo trato de adaptarme. Yo anunciaba en forma normal antes, ahora tengo que también ambientar, tengo que amenizar. Si es una fiesta infantil, golpean mucho en rudo, pierde y yo empiezo a gritar, quiere llorar, y todos los chiquillos gritan conmigo. Es muy bonito. Te vas adaptando a diversos tipos de funciones y de luchadores a la hora de la narración. Muchas gracias por compartirnos, Andrés. ¿Cuáles son algunos de los casos más trágicos de los luchadores que murieron en el ring que has conocido? Los más trágicos que me tocó a mí vivirlo, yo tenía 17 años, empezaba a escribir una revista y yo le tenía mucha fe a Sangre India. Yo lo veía y dije, este va a llegar, el otro año es para Sangre India. Pero muere luchando el 25 de diciembre en Navidad de 1979. Muy jovencito, tenía como unos 26 años, tenía todo, algo pasó. Los desalojan del ring, cae desde entonces, desnuca y muere. Me tocó también vivir la experiencia de Oro. Yo no podía creerlo, muere luchando. A mí sí me aparecía. Yo dormía en mi casa que la tuya, vivía solo y abría los ojos y lo veía. Pero lo veía con su capa así. Eso me marcó mucho a mí. Sangre India, Oro, en la misma arena, en la Coliseo Capitalina, un día martes. Uno murió un día diciembre 25 y el otro un 26 de octubre del 93. Perrito Guayo, estuvo muy fuerte lo del Perrito Guayo en Tijuana. Hay otro caso internacional que fue muy fuerte a nivel mundial, un luchador llamado Bruiser Brody, algo así. Termina el encuentro, él era muy rudo, vapuleó al contrario, lo humilló, lo vapuleó. Y cuando Brody estaba creo que pasó en Puerto Rico, estaba ya bañándose, llega el rival con un cuchillo y lo destroza. Termina con su vida. Esto fue en 1988. Si lo quieren buscar, no sé si hay algo de eso en la Wikipedia de Bruce Brody. 1988, apuñalado mientras estaba bañando. Increíble. Y así hay muchos casos. Hay uno en Saltillo, Laredo, el caso del señor Julio Serna, un señor de la vieja guardia que yo admiraba mucho, puro calzoncillo y zapatilla. Luchaba muy bonito. Yo no estaba presente, pero dice el referee Apolo que termina la lucha, en los vestidores toma una cervecita y luego se desvanece. Lo suben a una camioneta, pero ya fue tarde, él murió también, prácticamente luchando. Así hay muchos casos, ¿eh? Andrés, nos encanta aquí en el canal de MDA que nos platiques, pues lo que conoces, todas estas historias. ¿Nos puedes platicar un poquito de la historia de Mil Máscaras? Hay bastante que decir del señorón Mil Máscaras. Él fue Mr. México. Él estuvo a punto de ir a las Olimpiadas y no fue porque Mil Máscaras siempre ha dado su lugar y le dijo a los encargados de las Olimpiadas, yo quiero este tipo de alimentación, esta bebida, esto y esto y esto. Le dijeron, no, no se lo podían dar, no quisieron dárselo. Y una persona del Comité Olímpico le dijo algo a Mil Máscaras, le dijo, pierdes la oportunidad de ir a Japón. Y Mil Máscaras siguió en su lucha. Después no nada más conoció Japón, conoció los 5 continentes. Mil Máscaras empieza a luchar profesionalmente en 1964 y llega a dar a México en 1965 ya como estrella. Yo creo que es el primer luchador que debuta como estrella. Esto provocó el coraje de René Guajardo, de Lagarde, de mucha gente y lo golpeaban, pero no se dejaba y se hizo por los suyos. Mil Máscaras con una gran preparación, es un gran atleta que yo admiro bastante. Yo lo entrevisté la primera vez en el 1999 con grabadora. El RG La Deportiva nunca estuvo. Pero gracias a Mario de Anda me lo llevó a Radio Nuevo León y ahí lo tuve en cabina, señorón. Un gran personaje. Mucha gente se expresa mal de él. Conmigo siempre ha sido un hombre muy humilde, muy sencillo. Cuando yo le pido una foto, me abraza el señorón. Entonces, yo lo quiero mucho a Mil Máscaras, lo aprecio y lo admiro. A veces lo imito, pero es un homenaje. Es un homenaje que le hago. Me gusta mucho cómo habla.
Puta madre, mano, qué hermosa playera traes, cabrón. No estés fumando, Mario, contaminas el ambiente. Habla de una forma muy peculiar, muy agradable, tiene una voz muy bonita y yo lo hago con mucho respeto, ¿verdad? Pero yo, es de mis ídolos, Mil Máscaras. Excelente. Oye, y para ti, ¿cuál es la máscara más bonita y más emblemática que existe en la lucha libre? Yo una vez saqué una lista de 10, allá por 1992, ya no he repetido esa lista, pero me acuerdo la de El Cobarde, Kung Fu, Chicano Power, me fascina la de Sangre Fría, no sé por qué no llegó a superestrella ese señor con esa máscara tan hermosa. Septiembre Negro, son de las que me acuerdo que más me han gustado, fabulosas. Y a mí en lo personal, la de Kung Fu también. La de Kung Fu tú la volteas y es un dragón volando. Ujú. Sí, esa me fascina esa máscara también, pero son contadas, ¿eh? Las actuales no me llaman la atención, pido disculpas, veo muchos cuernos, se pierde, o sea, no te las grabas. Ok. Pero en cambio tú aquí me dices, la de Blue Demon te la dibujo rápido, la del Santo, Solitario. Pero esas que te digo a mí el estilo, el diseño, fabulosas. Te marcaron. Oye, Andrés, ¿cuáles son algunas de las caídas de máscara más emblemáticas que has presenciado? Me tocó ver la que me marcó a mí de por vida fue la de Solitario, Doctor Wagner. En ese tiempo yo trabajaba en la judicial y un compañero, Javier Infante, que era doctor, muy amigo mío, ya falleció. Él veía mi emoción por esa lucha antes de llevarse a cabo. Y ya cuando se lleva a cabo, me dice el doctor Infante, ¿fue tu consagración como fanático de la lucha libre? Le digo, fíjate que sí. Pero ya después me tocó ver la de Blue Demon contra Rayo de Jalisco, que yo sufrí cuando pierde el Rayo, me dolió mucho. Me tocó ver pues muchas luchas, también la de Thundercats contra el trío Fantasía, que esa vez te voy a contar algo puede ser chistoso o no, pero yo estaba en el panteón porque había fallecido mi tía Lucha, yo la quería mucho, hermana de mi papá. Mi tía Lucha fallece el 7 de diciembre de 1991, la velamos el domingo 8 de diciembre. No sé qué problema pasó, que se estaba retardando lo de la sepultura. Ujú. No había celulares. Ok. Y yo estaba con mi reloj cada rato viéndolo. Y una tía hermana de mi mamá me miró y se me acerca, me jala las orejas, dice, oye hijo, no me digas que te quieres ir a la lucha. Le digo, ay tía, se van a jugar las máscaras, los Thundercats, el tío Fantasía. Pero acaba de morir tu tía Lucha. ¿Y sabes cómo me la saqué? Le digo, tía, a mi tía Lucha le encantaba la lucha libre. Ella me aplaudiría si yo voy a esa función, hombre. Y eso pasó en esa batalla que yo la disfruté mucho. Vi la del Hijo del Santo contra el Hijo de Black Shadow. Vi muchos encuentros de apuestas muy interesantes. Oye, Andrés, qué recuerdos tienes sobre la historia y el legado de la carrera de Blue Demon? No, pues bastante. Señorón Blue Demon. Él empieza en 1948. Ya lo había preparado a ciencia don Rolando Vera. Y llega a México casi el mismo año. Llega bien preparado. Él ya estaba preparado, pero cuando le dice él a su maestro Rolando Vera, me voy a ir a México, Rolando se quedó muy serio. Dijo, todavía no, espérame. Y durante meses lo sometió a una disciplina muy fuerte. Por eso cuando Demon llega a México, pues no, ni quien pudiera. Ya en el 53 gana el campeonato mundial welter. Como en el 64 llega a las películas, empezó igual que el Santo de Rudo. Luego se hace técnico, un señorón. Fue el que destapó al Espectro Segundo, a Máquina Salvaje, a Rayo de Jalisco, al Matemático, a Moloch, a mucha gente. Ganó campeonatos, máscaras, cabelleras, hizo películas. Para mí fue un honor haberlo entrevistado. Te hago la misma pregunta, Andrés, pero ahora con el personaje y el luchador El Santo. El Santo, la contraparte de Blue Demon, también merece todo mi respeto, aunque el Santo era mayor, le ganaba como por 5 años a Blue Demon. Santo empieza en los 30, en las arenas chicas, con muchos nombres. Luchaba como Rudy Guzmán sin máscara, luchó como Murciélago Segundo, el Hombre Rojo,
y ya se quería retirar porque no la veía llegar. O sea, no le llegaba la oportunidad. Y don Chucho Lomelín, que trabajaba para la empresa Luterot, le da la oportunidad. Le dice, hay dos personajes o tres, el santo, el ángel y no sé quién. Y don Rodolfo acepta el nombre del santo. Personaje muy polémico porque era rudo. La gente esperaba una persona muy buena gente, muy técnico y nada. Llegaba el santo a la arena, se hincaba en la orilla del ring, persinaba, rezaba y luego se convertía en el diablo, empezaba a rodear, te picaba los ojos, te pateaba, te fauleaba. Fue uno de los mejores rudos que han existido el santo. Y es hasta 1962, porque muchos niños lo exigían. Ya había hecho películas cuando ya decidí ir salvando de los técnicos. O sea, fue mitad, 20 años rudo, 20 años técnico. Hizo muchas películas, fotonovelas, historietas. Un gran personaje, el santo. Para mí es el personaje más emblemático de la lucha libre. En tu opinión, Andrés, ¿cuál es tu opinión sobre el precio que pagan los luchadores por seguir su pasión, por seguir su carrera? El precio es muy alto. Muchos pagan con la vida. La mayoría terminan lesionados, porque si te azotan a ti una y otra vez, quieras que no, el cuerpo está resintiendo, aunque sepas caer, el cuerpo está resintiendo. Jerry Estrada ahorita está resentido de su columna. Él durante muchos años hacía una serie de bandera que yo no se lo he visto a nadie. Era impresionante. Y caía hasta abajo de pie. Todo eso te va lastimando la columna. El hijo del santo también ya se anda retirando. Terminó muy averiado también de las cervicales. El doctor le dijo por tantos topes que se había aventado. Cuando Chuyito La Parca muere, me tocó estar en su última lucha aquí en la Coliseo. Él se estrella su cabeza en un fierro que estaba allá abajo del ring, pero ya estaba muy lastimado. Este brazo ya no le funcionaba, un brazo. Ya no veía bien. Y muy joven. Ujú. Hablo de Jesús Alfonso Escobosa Huerta, La Parca, paz descanse. Pero la mayoría terminan muy lastimados. Te voy a contar algo dramático. Cuando René Guajardo estaba en agonía por el cáncer, recibió una llamada del perro aguayo. Esto me lo contó a mí el perro aguayo. Le habló por teléfono para saludarle con respeto y decirle que ojalá que se recuperara. Pero era un decir, era cáncer, ya terminal. Y dice el perro que René Guajardo le dijo, ya retírese, señor. Hablamos de 1992. Ya retírese. Y perro aguayo no hizo caso. Siguió luchando, luchando, luchando y terminó en muy mal estado físico. Él estaba muy bien económicamente, mi querido Pato, pero a veces la pasión te hace que siga. No quieres dejar esto. El gusanito. Ujú. No quieres y se acumulan las lesiones. Excelente. Andrés, si pudieras cambiar alguna regla en la industria de la lucha libre, en las luchas, ¿cuál sería y por qué cambiarías esa regla? Pues la regla que cambiaría yo veo últimamente, bueno, lo veo aquí en la Mezquital, de que se suben mucho a las gradas o andan mucho fuera del ring. Muy peligroso, porque puedes golpear a un niño, a una dama, o te pueden pegar a ti mismo como luchador. Yo sí prohibiría terminantemente que anduvieran mucho tiempo así fuera del ring. Claro, a veces es imposible, te avientas un tope de suida y van afuera del ring y ahí están rodando, ¿verdad? Pero sí me gustaría que no anduvieran tanto fuera y que hubiera más atención. Chica de Arabia lo sabe porque es paramédico, que hubiera más atención en cuanto al aspecto médico, que checaran a cada luchador cómo anda y todo. Yo quiero aplaudir algo que acaba de pasar, es una tragedia. Acaba de morir Australian Suicide, luchador de Australia, muy jovencito. Él perdió la máscara aquí contra Daga, en la Monterrey. Lo que yo quiero aplaudir es que él fue contratado por la empresa Millennial y ahí ya había buenos paramédicos. Lo checaron y le dijeron al promotor, este muchacho no puede subir en esas condiciones que lo estamos valorando. Entonces la empresa hace conciencia, toma en cuenta el comentario del médico y sube nada más a referiar. Ya traía algo ahí de mal este muchachito que desgraciadamente se nos adelantó al camino sin retorno. Entonces yo pondría mucha atención en eso del aspecto médico, ¿sí? Que se incrementara más. Que si ahorita hay una regla de que hay ambulancia, qué bueno, hay paramédicos, qué bueno, pero si lo puedes aumentar, mejor, ¿no? Sí. Vale, Andrés.
¿cuáles son algunas de las parejas más emblemáticas de la lucha libre mexicana? En Te tu voy a opinión. mencionar varias. La más icónica para mí es Santo y Gori Guerrero, la pareja atómica, surgida en 1945, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Unos ahí aventaron la bomba atómica y aquí en México todo lo agarramos a risa, a poner apodos. Entonces un comentarista dijo, la pareja atómica, Ujú. en relación a la bomba atómica que eran Santo, Gori Guerrero. La pareja ideal era Tarzán López y Enrique Llanes. La pareja de los hermanos Shadow, Blue Demon y Black Shadow, que no eran hermanos, pero sí se manejó mucho tiempo. Un parejón de Monterrey, maravilloso, Rubén Juárez y Humberto Garza, que eran como el agua y el aceite. Rubén Juárez era muy gestudo, muy severo, muy duro, y Humberto Garza era puro chiste, puro estar contando chistes, era la pimienta, la sal. ¿Y cómo se unieron? Fueron los mejores amigos, Rubén Juárez y Humberto Garza. Otra pareja, pero ya más para acá, Solitario, Aníbal, la pareja de Seda y Oro, la de René Guajardo y Carlos Lagarde, un parejón. Y ya en épocas modernas, maravillosa la pareja de los efectivos Tejano y Silver King. Son algunas de las que yo considero las mejores.